Un feliz día, apreciados amigos que nos acompañan para el repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. Recordemos que estamos estudiando la lección número 3, que se titula Caín y su legado. Para este día, martes 12 de abril, estaremos estudiando el tema que se titula El crimen. Y bueno, en esta ocasión vamos a estudiar en el capítulo 4 del libro del Génesis qué es lo que nos quiere decir en esta ocasión la cartilla que estamos repasando para este trimestre. Y pues vamos a avanzar rápidamente para ver qué es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Y vamos a estudiar en el capítulo 4 del libro de Génesis, que nos dice lo siguiente en los versículos del 3 al 8. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pues podemos ver en esta ocasión que el capítulo 4 nos está dando una gran enseñanza para nosotros. Y en el caso de Caín, pues podemos ver que él tuvo dos reacciones. Y esto lo podemos ver en el capítulo número 6, en el cual la primera reacción que Caín tuvo es que se ensañó en gran manera. Quiere decir que él se molestó contra su hermano, se enojó contra él. Podemos decir lo mismo, que se enojó también contra Dios. Tuvo un momento de desesperación. Y la segunda reacción que él tuvo es que decayó su semblante. Podemos juntar estas dos cosas y hacerla una sola, en una sola acción, que es la que desencadenó, en la que Caín pues hizo mal contra su hermano. Pero a cualquiera de nosotros nos puede pasar, o a cualquiera de nosotros nos ha pasado, que en algún momento nosotros hemos puesto un gran empeño, hemos orado, le hemos pedido a Dios, hemos estado en oración constante durante todo el día, durante toda la semana, durante todo el mes. Hemos estado pidiéndole a Dios que nos ayude con nuestro carácter, que nos libere de ese pecado que nos tiene a nosotros encadenados. Pero día con día, semana con semana, mes con mes en algunas ocasiones, pues con el día a día nosotros al final terminamos pecando, terminamos cediendo ante lo que Dios le dijo a Caín en los últimos capítulos, que lo vamos a ver más adelante, y que le dice que el pecado se va a enseñorear sobre Caín. Y eso es lo que nos sucede a algunos de nosotros. Como les repito, puede ser que nosotros hayamos estado orando para un cambio, para que nosotros seamos personas diferentes y verdaderos cristianos, y al final del día pues nosotros hacemos un recuento y vemos cuántas veces hemos mentido. Podemos caer en pecado de robar, caer en pecado de adulterio, caer en pecado de faltarle respeto a nuestros padres, el 5.º mandamiento. Y bueno, nosotros conocemos los 10 mandamientos. Y en este caso llega un momento en el cual nosotros oramos a Dios, así como Caín le dedicó lo mejor de su hortaliza, le llevó las mejores frutas y verduras que él tenía, pero al final la ofrenda que fue agradable a Dios fue la que ya estaba establecida, que era sangre por sangre. ¿Qué queremos decir con sangre por sangre? Que la sangre de un cordero limpiaba la sangre del pecador, en este caso del ser humano, en el caso de Abel. Pero esto ya estaba establecido, el sistema de adoración, el sistema de perdón de los pecados. Pero Caín no es que él haya hecho algo malo,
ante los ojos de Dios no era la forma en la que él tenía que adorarle a Dios. Caín tuvo la buena intención de ofrecerle lo mejor de sus hortalizas, pero Dios ya había dicho qué es lo que él tenía que ofrecer para adoración. Entonces, en este caso, vino Caín y al ver que él había dado lo mejor de su parte, no lo que Dios ya había establecido, y se deprimió. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que nos deprimimos después de haber dado un gran esfuerzo y nosotros creemos que estamos agradándole a Dios, pero con nuestras acciones nosotros estamos cometiendo pecado? Pues ese fue el caso de Caín. La ofrenda de él no fue agradable a Dios y vino en sus adentros, pues él se deprimió. Fueron dos acciones las que pasó. Caín se molestó y se deprimió. Pues en este caso, Caín pensó que era culpable, que era una víctima de una injusticia. Él decía, bueno, si yo he dado lo mejor de mí, ¿por qué es que está pasando esto? Se puso celoso contra su hermano. Su hermano dio la ofrenda que Dios ya había establecido y pues él no. Por eso es que podemos ver que Caín ha de haber pensado esto. Soy víctima de una injusticia, yo no he hecho nada malo. Correcto, él no hizo nada malo, pero esto tampoco quiere decir que es la forma correcta en la que nosotros debemos de adorar a Dios. Bueno, pero en esta ocasión puede ser que haya habido algo más trasfondo, puede ser que también tiempo atrás haya habido alguna molestia con su hermano, no lo sabemos realmente, pero cualquiera que haya sido el pecado o el problema que haya habido en esa ocasión, pues desencadenó en que la ofrenda a Dios no era la más aceptable, no era la que Dios ya había establecido. Pero podemos ver también la mano de Dios, a pesar de que Caín cometió una grave falta, porque es una falta demasiado grave. Mató a su hermano y dio una ofrenda o adoró a Dios de una forma incorrecta. Dios, a pesar de, no llegó y le dijo, vos hiciste esto, vos tenés la culpa, sos culpable y te voy a castigar, solo por eso te voy a matar y te voy a hacer añicos. No, podemos ver que Dios es un Dios caballeroso, un Dios amable, un Dios de amor. ¿Por qué podemos decir esto? Porque a pesar de que Dios ya había establecido las normas de cómo adorarle, las normas de no faltar a los 10 mandamientos, aún así Dios vino gentilmente y se le acercó a Caín y no lo acusó, sino que llegó en forma de pregunta, y esto lo podemos ver en el versículo número 6, que le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Pues vemos que Dios le llega preguntando dos cosas. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué estás deprimido? No le dice, vos tenés la culpa, en ningún momento. Bueno, se da el caso que nosotros como seres humanos imperfectos siempre tenemos la tendencia a buscar culpables, a echarle la culpa a alguien. Pero en el caso de Dios, pues Dios no es que no haya sabido qué es lo que pasaba. Él sabía perfectamente qué es lo que pasaba. Pero aún así no llegó acusándolo, llegó amablemente y le llegó preguntando, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Será que yo te puedo ayudar en algo? Posiblemente le ha de haber dicho, no sabemos toda la conversación completa, pero por las palabras que Dios le dijo, podemos deducir que él llegó con amor, él no llegó juzgándolo, sino que llegó preguntándole, ¿qué pasa? El motivo del por cual Dios le preguntó es el mismo motivo por el cual Adán también fue consultado cuando comieron del fruto prohibido. También Dios en esa ocasión, ¿dónde estás?, le hizo la pregunta. No le dijo, ajá, te sorprendí, te comiste el fruto prohibido que te dije que no te comieras. No, en el caso de Adán fue el mismo caso que Caín. ¿Habían pecado? Sí, habían pecado, era una falta grave ante nosotros como humanos,
ante los ojos de Dios también, ante los ojos de la ley también, porque la ley demanda la sangre de la persona que ha cometido pecado. Pero aún así, Dios llegó y le llegó preguntando a Caín, ¿qué te pasa? También podemos ver otra acción de parte de Dios, y Dios aconseja a Caín. Dios lo exhorta a él a hacer lo bueno, como lo venimos diciendo. No lo acusa, sino que le pregunta primero cómo te sientes, y eso es para que Caín reflexionara sobre la situación en la cual había caído. Luego de que Dios trató de hacer que Caín reflexionara sobre esa falta que estaba cometiendo, Dios lo aconseja y le dice en el versículo número 7, lo vamos a leer: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Con esto nosotros podemos leer en Santiago 1:14 también, que se nos da un consejo muy valioso para nosotros, y dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué nos quiere decir también este versículo? Y es que el pecado se puede enseñorear de nosotros, pero Dios le dijo a Caín: tú te debes de enseñorear sobre el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes y nosotros tenemos la potestad de poder enseñorearnos del pecado. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros debemos de estar siempre encima del pecado, y no el pecado encima de nosotros, porque si el pecado está encima de nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros día con día? Usted sabe la respuesta. Pero en el caso en el que nosotros nuestra mente la tengamos limpia, nuestra mente la tengamos en las cosas de Dios, nuestra mente la estamos alimentando día con día en las cosas celestiales, en la palabra de Dios, nuestras acciones no se van a enseñorear sobre nosotros, sino que nosotros nos vamos a ser dueños de nuestras acciones y vamos a actuar de la forma correcta. Esto es lo que Dios le quiso decir a Caín: tú tienes que tener autocontrol de tus acciones. No las acciones deben de tener control sobre ti. Y eso es muy importante, y eso es lo que nosotros debemos de practicar día con día. Debemos de estudiar siempre las escrituras para que el pecado no esté encima de nosotros, y para que el pecado no nos domine, y para que nosotros no cometamos faltas, sino que nosotros hagamos el bien que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues en esta ocasión Dios le hace el consejo sobre la actitud que él debe de tomar. Nosotros debemos de asumir el rol de personas cristianas y el rol de hijos de Dios. Recordemos que Jesús está a las puertas, pero también el pecado está acechándonos, el enemigo está acechándonos. Nos está bombardeando a través de todo lo que nosotros vemos en la internet, de todo lo que nosotros vemos en la televisión. Debemos de saber a quién debemos alimentar, si alimentar al pecado o si alimentar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos día con día. Por último, podemos hacer la reflexión, y voy a invitarlos a todos ustedes para que en la sección de comentarios puedan dar su respuesta. Es una reflexión que yo les voy a hacer. Yo no les voy a dar la respuesta, sino que cada uno de nosotros podemos hacer o podemos dar la respuesta a esta consulta que la cartilla nos está haciendo. Si usted leyó la cartilla, puede dar la respuesta correcta. Si no lo ha hecho, igual puede comentarnos para que nosotros podamos también darle la respuesta a esta consulta, a esta pregunta. Y dice, en definitiva, Caín no tenía a nadie a quien culpar por su pecado. Y esta es la pregunta: ¿será realmente que Caín tenía a alguien a quien culpar? ¿Podrá ser que Caín pudo o podía culpar a Dios? ¿Será que Caín podía culpar a Abel? ¿O será que Caín
podía culparse él mismo de las acciones que él había cometido. Déjanos tu comentario en la sección de los comentarios y esperamos que esta lección pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, para que podamos reflexionar sobre las maravillas que Dios tiene para nosotros. De igual forma, te invito a que puedas compartir este mensaje. Comparte la cartilla día con día. Comparte este video y los videos anteriores de esta semana para que más personas puedan conocer el Evangelio y que puedan conocer cuál es el objetivo de Dios para nosotros día con día. Así que te hago esa invitación y te hago la invitación que nos comentes en la parte de abajo también. Que el Señor te bendiga.